Sí. Hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Listos para la palabra? Bueno, seguimos con la serie Sabiduría para la vida diaria. El día de hoy les voy a compartir un tema que se llama Trabajando en el hogar con sabiduría. Así es que vamos a adentrarnos en el tema. Abra su Biblia, por favor, en Proverbios 24:3. Los matrimonios pues ya estamos familiarizados con este pasaje porque fue el pasaje base que se usó en el Congreso. ¿Sí se acuerda o no se acuerda? ¿No? Espero que sí se acuerda. Muy bien, vamos a leerlo. Proverbios 24:3 dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Vamos a hacer una breve oración, hermanos. Acompáñenme. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, mi Señor, por que tenemos tu palabra, en la cual encontramos la seguridad, la firmeza que necesitamos para nuestro diario vivir. Yo te pido, Señor, que nos hables el día de hoy, que me des la gracia a mí para desarrollar el mensaje que tú quieres dar a tu iglesia, y a mis hermanos les des la gracia, Señor, para escuchar y desarrollar la fe y la firmeza que tú quieres en cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues trabajando en el hogar con sabiduría. El conocimiento de Dios, mi hermano, la palabra de Dios debe de ponerse en práctica, de eso no hay duda. Esto es vivir con sabiduría, no solamente tener la Biblia y leerla, sino obedecerla, esa es la sabiduría. Es decir, que tenemos que trabajar, lo cual requiere esfuerzo y va a costar. Si cada uno de nosotros quiere ver hogares edificados en Dios, que vayan cumpliendo propósitos en Dios, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos. No podemos ser cristianos perezosos o que vengamos a los servicios, escuchemos la palabra, la leamos en nuestras casas y no hacer nada, porque eso no produce nada realmente. Nuestros hogares, mis hermanos, nuestras familias, pues están integrados por diferentes personas con caracteres diferentes, costumbres diferentes, hábitos diferentes. Yo recuerdo cuando me iba a casar, en los tiempos de los preparativos de mi boda, conociendo a mi esposa, pues éramos muy diferentes. Hasta el día de hoy somos muy diferentes. Y vemos cómo las culturas eran totalmente diferentes. Entonces ella y yo llegamos a un acuerdo, ¿verdad? Mira, no se trata de la manera en la que tú haces las cosas, ni las que yo la hago, ni como me enseñaron, ni como a ti te enseñaron, sino vamos a hacer las cosas como tú y yo decidamos. Así vamos avanzando, pero en los hogares, todos los que integran la familia, pues somos muy diferentes. Todos somos muy diferentes. Y no solo eso, sino que tenemos esa carga del pecado, ¿verdad? Que abona a tener roces, a tener dificultades, malos entendidos, desacuerdos. Y la realidad, mis hermanos, es que no es fácil construir un hogar con la palabra de Dios, porque tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos y tenemos que morir a nosotros mismos. No es fácil construir un hogar próspero según el modelo de Dios, que alcance sus propósitos. Solo podemos alcanzar esto si trabajamos en los fundamentos que Dios ha establecido y trabajamos con sabiduría. Es decir, si vemos la palabra de Dios cumplida en nosotros, en nuestro diario vivir. Y en primer lugar, mis hermanos, todos sabemos, Dios es aquel que instituyó la familia. A través de las familias, cuando Dios instituye la familia, es a través que Él le da orden a la creación. Y no solo eso, Dios también instituye la familia con el propósito de pasar el evangelio de generación a generación. Piénsalo bien, ahí en tu familia, Dios prepara para que se siga compartiendo el evangelio. Yo en mi caso,
pues soy el encargado, yo y mi esposa, de que el Evangelio pase a mis hijos, prepararlos de tal manera, y mis hijos serán los encargados de pasar a la siguiente generación. Dios instituye la familia también con este propósito. También mediante las familias, mediante los hogares, es como Dios manifiesta su poder y su gloria, su poder transformador en nosotros, personificando las verdades bíblicas. Como bien sabemos, nosotros somos las cartas leídas por todos los hombres. Somos el Evangelio de Dios personificado. Sin embargo, vemos que al día de hoy, lo que Dios ha instituido, la familia que Dios ha instituido, los hogares, pues vivimos en una sociedad que ha fracasado en cuanto a la familia. Las familias van en decadencia. Todas las tendencias actuales llevan a que la familia sea lastimada con todos los pensamientos humanos, con todas las tendencias nuevas, lastiman la familia y van degradando lo que Dios instituyó para cumplir sus propósitos. Y tal es así que vemos que ya el Evangelio no se pasa de generación a generación. Vemos que la gloria de Dios ya no se transmite en las familias, son muy pocas los hogares que son fundamentados con la sabiduría de Dios, porque los hogares van en decadencia. Pero Dios quiere enseñarnos a cada uno de nosotros, a cada uno de nuestros hogares, a trabajar con sabiduría para alcanzar esos propósitos, para que tú y yo en nuestros hogares seamos esa manifestación del Evangelio, seamos esa manifestación de su gloria y podamos pasar el Evangelio de generación a generación. Constantemente se les invita en la iglesia a que prediquen el Evangelio, pero el primer lugar donde predicamos el Evangelio es en nuestros hogares. Son nuestra familia los primeros que se les comparte y que son llenos del poder de Dios a través de nuestras acciones. No que lo hagamos nosotros, sino es Dios a través de nosotros. Y por eso las personas pueden ver que Dios es real. Lo contrario a la sabiduría es la necedad. Y cada uno de nosotros, si somos sinceros, somos testigos de cómo la necedad ha echado a perder las cosas en nuestras familias. Cuando actuamos fuera de los principios de Dios, cuando actuamos con necedad, sin hacer caso a Dios, sin hacer caso al consejo, arruinamos las cosas. Muchos, inclusive, venimos de ejemplos de cómo, de las consecuencias de una familia sin Dios. Y no es bonito, ¿verdad? Hay muchas consecuencias, hay mucho dolor. Cuando actuamos con necedad, lastimamos, hacemos brechas en nuestros hogares. Incluso, actuar con necedad en nuestras casas, en nuestros hogares, llega a marcar a las personas. Ofensas que ya no se quitan del corazón, que es muy difícil. Heridas profundas, marcas en los corazones. Y eso pasa cuando actuamos con necedad. Es por eso que necesitamos trabajar en nuestros hogares con sabiduría, con la sabiduría de Dios. Sea cualquiera el rol que desempeñes en tu hogar, si eres padre, si eres la mamá, si eres el hijo, si eres el abuelo, la abuela. Sea cualquiera el rol que tú desempeñes, necesitas trabajar con la sabiduría de Dios. Porque hay quienes pueden ser muy sabios para tratar problemas inclusive del trabajo, dar consejo a otras familias, problemas ajenos. Pueden usar la sabiduría para resolver problemas con familiares, amigos, no directos, pero no son sabios para con su casa, y eso es necedad. Es nuestro primer círculo, esposo, esposa, hijos, donde la sabiduría de Dios tiene que ser nuestra meta,
nuestra manera de hacer las cosas. Y para esto, mis hermanos, sabemos que tenemos la Escritura, la palabra profética más segura, es decir, en la cual nosotros tenemos esa seguridad de que si la seguimos, las cosas van a salir bien. Por el contrario, también entendemos que si no la seguimos, las cosas no van a salir bien, van a salir mal, vamos a echar a perder las cosas. Y Dios quiere que dentro de las iglesias sean formadas familias que trabajen en su sabiduría, porque el mundo las necesita. El mundo necesita hogares que transmitan su poder, su evangelio. Las cosas están en decadencia y cada vez es más difícil encontrar cristianos que verdaderamente trabajan con fidelidad a Dios. De repente puede suceder que, bueno, a lo largo de la semana, esta que está transcurriendo, me enteraba yo de algunos que yo conozco que tienen un ya largo recorrido cristiano, que vivían una doble vida. Y eso no transforma nada, eso trae decepción y mancha el evangelio. Y de hecho me platicaba una persona que no era cristiana, me decía, oye, pues decía que era cristiano y así. ¿Y yo qué digo? Es que eso no es ser cristiano. Pero ya la gente no cree. Dios quiere que seamos hogares edificados con sabiduría para que podamos impactar a nuestras generaciones, para que podamos cumplir el mandato de poder transmitir su palabra. Tenemos que ser hogares cristocéntricos, es decir, que todo lo que hacemos, todo lo que decidimos, todo hacia donde vamos, gira alrededor de Cristo. Todo es por medio de Cristo y para Cristo. No sé si lo has pensado de esta manera. Todo lo que haces dentro de tu hogar tiene que ser por medio de Cristo y para Cristo. Para poder trabajar en nuestros hogares con sabiduría, el primer requisito, hermano, el primer requisito es que tú ames a Dios. Levanta la mano si amas a Dios. Levántala bien alto. Amamos a Dios. Y es el primer requisito. Si tú amas a Dios, vas a amar su palabra y vas a buscar su sabiduría. Por el contrario, muchas personas que dicen amar a Dios, pero no buscan su palabra, no tienen a la Escritura como un medio de vida, como un manual de vida, no buscan edificar con ella, es muy difícil creer que lo amen de verdad. Ahí en Deuteronomio 6:5, en la versión palabra de Dios para todos, dice así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese, hermano, es el motivo de nuestro vivir. Si tú eres cristiano, este debe ser tu motivo de vivir. Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Una vida en respuesta por su sacrificio. Es así como debemos vivir nuestros días. Y hay muchos que están en las iglesias y no aman a Dios. Y cuando el amor de Dios no es el motivo por el cual estás hoy aquí, puede que haya fracaso, desánimos. Muchos que están en las iglesias, que Cristo no es el motivo de estar ahí, que no vienen a las iglesias por amor a Dios. Pueden ser muchas cosas, por sentirse identificados con alguien, por no tener nada que hacer, por que trae paz, venir a la iglesia trae paz. Pero cuando el motivo no es el amor a Dios, por eso muchos cristianos se desaniman constantemente, por eso muchos cristianos fracasan en su vida espiritual, y por eso hay muchos cristianos que un día están en las iglesias, otro día no, y de repente al tiempo regresan y andan con bandera como si fueran los hijos pródigos, pero no, nunca amaron a Dios.
El amor a Dios debe ser manifestado por la obediencia y sometimiento a su palabra, por amor y no por fuerza. Porque Dios a nadie ha obligado a estar aquí, ¿verdad? Así es que podemos meditar. Si tú estás aquí el día de hoy por amor, piénsalo un poquito. ¿Cuál es el motivo por el cual estás aquí? Dios no obliga a nadie. Él quiere siervos que le amen, siervos por amor. Entonces es la palabra de Dios nuestro manual, el medio por el cual trabajamos edificando nuestra familia con sabiduría. La sabiduría de Dios, esa es la palabra de Dios, nuestra enseñanza y la formación de nuestros hogares, porque los hogares se construyen, no empiezan construidos. Empieza el matrimonio y el hogar se empieza a construir o se empieza a destruir. Y es la palabra de Dios la que nos va a ayudar a edificar con sabiduría, nos va a llevar a darle forma, la forma que Dios quiere. Seguimos ahí en Deuteronomio, no sé si ya lo tenías ahí, te voy a seguir leyendo el versículo 6 al 9, en la misma versión, Palabra de Dios para Todo, dice: el primer pasaje que leímos acerca de amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, tiene que ver con Dios hablando al pueblo, dándole la ley, sus mandamientos. Y enseguida dice estas palabras: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarse y cuando te levantes, todo el tiempo. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, un cristiano que ama verdaderamente a Dios, la palabra de Dios es todo para él. Es el centro de su vida. Todo gira alrededor a la palabra. Es el medio y es el fin, la palabra. La cual no es algo que vivimos para nuestro propio beneficio nada más, sino es algo que externamos a los demás, a los que nos rodean, con lo cual formamos nuestros hogares, formamos a los nuestros. La comunión con Dios, esa comunión que tú tienes con Dios, el amor que le tienes, los tiempos que tú pasas con Dios, son un deleite personal, ¿verdad que sí? Hay descanso, hay plenitud, es indescriptible. Sin embargo, es tu comunión personal con Dios que también debe ser un deleite para quienes te rodean. Es decir, las personas que te rodean deben de percibir esa comunión que tú tienes con Dios, la deben también de disfrutar, no de sufrir. Porque hay muchos que dicen tener comunión con Dios, pero se vuelven legalistas y son muy duros con su familia. Sin ningún sentido. Dicen que tienen comunión con Dios, pero lastiman. No hay testimonio de una buena comunión con Dios. Este pasaje que leíamos, el versículo 8 que dice: y atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Dos palabras importantes: como señal en tu mano. Es decir, las obras que hacemos. La palabra de Dios tiene que estar en nuestras obras. Tiene que ser traducida en todo lo que hacemos. Pero también dice, como frontales entre tus ojos. Tiene que ver con tu deseo, con desear hacer su voluntad. Es decir, nosotros deseamos hacer la voluntad de Dios. Deseamos cumplir la palabra en nosotros. No solamente la llevamos por obra, sino que la tenemos en el corazón. No sé si recuerdas la enseñanza del domingo acerca de que Dios conoce, independientemente de lo que tú digas.
Dios conoce si verdaderamente quieres hacer su voluntad. No se trata solo de hacer las cosas, sino de tenerlo en el corazón. Tiene que ver con desear que nuestros hogares sean edificados con sabiduría de Dios. ¿Qué tipo de hogar quieres tú? ¿Qué propósito tienes tú para tu hogar, para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa? ¿Qué quieres? Hay algunos que de manera natural quieren trabajar un rato y después descansar, una buena pensión y disfrutar, viajar. De hecho es como muy común ya, ¿no? Viajar y viajar y viajar y viajar y viajar. Es como que lo único que quieren ya. Pero, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Hacer la voluntad de Dios? Entonces, mis hermanos, tenemos una responsabilidad. Habla este pasaje que hablamos de Deuteronomio. ¿Cómo las tenemos que repetir a nuestros hijos, las generaciones que siguen después de nosotros? Tenemos una responsabilidad como padres. Dios te ha elegido a ti para edificar tu hogar con sabiduría y transmitírsela a tus hijos. Dios te ha elegido a ti y ahí en el hogar donde tú estás, tú eres la persona indicada. Sí, tenemos deficiencias, muchas, más de las que decimos tener. Tenemos muchas, pero Dios te ha elegido a ti y te ha dado su gracia para que lo puedas hacer y puedas edificar con sabiduría a tus hijos y puedas transmitir el Evangelio para que un día ellos puedan creer. Eres tú la persona indicada. Si no puedes huir de esta responsabilidad, si Dios quisiera alguien más, pues fuera simplemente alguien más. Fíjate lo que dice Génesis 18:19 en la palabra de Dios para todo, te lo voy a leer. Dice, lo elegí a él, habla Dios acerca de Abraham. Dice, lo elegí a él para que enseñe a sus hijos y a su gente a vivir a la manera que el Señor quiere que vivan, haciendo lo que es bueno y lo que es justo. Si él les enseña a vivir así, entonces yo, el Señor, le daré a Abraham lo que he prometido. En la versión Reina Valera 60 me parece muy especial la manera en la que lo dice. Lo puedes ver en tu Biblia. Dice, porque yo sé, es Dios dando testimonio de Abraham. Dice, porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, de Dios. Es Dios dando testimonio de Abraham. Se me hace muy padre que Dios no solo le da una responsabilidad a Abraham, sino que dice, yo sé que él lo hará. Dios nos ha dado una responsabilidad y él sabe bien cómo lo estamos haciendo hasta el día de hoy. Y viene una pregunta. ¿Eres un hombre o una mujer fiel a la sabiduría de Dios, a su palabra? ¿Te fijas cómo se da el testimonio que Abraham era un hombre confiable? Y es una pregunta que reta nuestro corazón, al menos a mí me reta. ¿Soy confiable para las personas que Dios ha puesto a mi cargo? Dios nos ha dado su palabra para que construyamos nuestro hogar con sabiduría, su sabiduría, a su manera y no a la nuestra. Y Dios va a pedir cuenta de cada cosa que Él nos ha puesto en nuestras manos. Así como el esposo es responsable de la esposa, viceversa también, la esposa del esposo, los hijos, los que están bajo nuestra protección. ¿Y somos confiables? Piensa en las personas que Dios ha puesto ahí. Si eres hijo, a tus padres, en el rol que tú desempeñas, ¿cómo lo estás haciendo? Porque las responsabilidades del hogar, de un hogar, no son simples suplir necesidades naturales.
Y todos podemos caer en este error. El mundo tiene muy marcado este error, que piensan que con suplir las necesidades naturales, o las que ellos piensan que son las necesidades naturales, ya se ha cumplido. Vemos cómo es el pan de cada día, el hombre que suple a la casa, pero es un cero a la izquierda. O el hombre que suple a la casa, pero llega a su hogar y no quiere hacer nada, no le interesa lo demás. O la mujer que de repente, en vez de edificar su casa, prefiere estar en todos lados, menos en su casa, edificando su familia. Porque necesitan provisión. Y la provisión diaria ciertamente requiere esfuerzo, pero la provisión de las cosas naturales no es un fin, no es el fin, es el medio. Simplemente, nuestra responsabilidad es la enseñanza de Dios en nuestros hogares, tener hogares cristocéntricos y enseñar con nuestra vida a amar a Dios. Un hogar cristocéntrico es aquel hogar que con el diario vivir da testimonio de cómo se debe amar a Dios. Los que somos papás tenemos que tener en la mente que los hijos que Dios nos ha dado los estamos preparando, los tenemos que preparar para que entreguen su vida a Dios. No sé si lo has pensado de esta manera. Dios, dice la Escritura que la herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? Pues Dios no te ha dado esa herencia para que hagas carreras impresionantes, simplemente. Y valga la palabra simplemente. El principal propósito de la herencia que Dios ha depositado en tus manos es de que los prepares para que un día tus hijos entreguen su vida a Dios. Puede que no lo hagan, pero te vas a enfrentar a Dios y se va a dar cuenta de cómo lo hiciste. Pero ¿qué tal si es nuestra culpa que nuestros hijos no hayan entregado a Dios? Con el sentido de que nunca les enseñamos. Tal vez les proveímos una carrera en una buena universidad. Yo creo que una de las cosas que se escuchan mucho en casa, que podemos caer en el error es que no les hace falta nada. Trabajo todo el tiempo para darles lo suficiente, pero no es el fin. No podemos llegar delante de Dios a decir, es que nunca les hizo falta nada. Tú sabes cómo trabajé horas extras, tú sabes cómo mi esposa aún trabajaba y les dimos lo mejor. Una buena formación, una buena moral, pero puedes perder el rumbo. Nuestro principal trabajo como hogares cristianos es prepararlos para que el día señalado por Dios ellos puedan tomar la decisión de entregarles su vida a Él. Y es una tarea tremenda. Y tenemos dos maneras de hacer las cosas. O lo hacemos con la sabiduría de Dios, que es su palabra, o lo hacemos como nosotros queramos. Y al día de hoy vemos un cristianismo muy mundano, muy secularizado, muy carnal. Un cristianismo que se ha vuelto permisivo todo el tiempo, que todo lo que hacen lleva la palabra Cristo, Jesús, Dios, la cruz, Evangelio, pero no es su fin. No se están preparando para entregar su vida a Dios. Por eso el alto índice de deserción de las nuevas generaciones. Pocos son los que permanecen. Dice Colosenses 2:8,
Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Tengan cuidado, que nadie nos engañe, que no perdamos el rumbo con los pensamientos del mundo, con las tradiciones del mundo, con las influencias del mundo que están empapando las iglesias, que nublan nuestra manera de pensar. Y entonces empiezan los hogares a repetir las palabras de alguien más, a hacer actividades tal vez cristianas a su manera de pensar. Pero lo importante es formar hogares que amen a Dios. No hacer muchas actividades. Las actividades vienen por sí solas después. El amor a Dios es lo importante. Miren que nadie los engañe. Tenemos que cuidar dónde es donde estamos parados y no estar permitiendo en nuestra vida, en nuestro hogar, filosofías huecas, sutilezas, palabras suaves que van desviando nuestra vida cristiana, y de repente te das cuenta que ya tu enfoque no es amar a Dios. Es hacer muchas cosas. Tradiciones de los hombres. En Gálatas 3:1 dice así, Pablo hablándole a los Gálatas, les dice: Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? En la versión Dios habla hoy dice: Gálatas duros de entender. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los engañó para dejar la verdad de Dios y seguir las enseñanzas de los hombres? Tenemos que tener cuidado y tenemos que entender que la sabiduría de Dios es suficiente para nuestros hogares. Su palabra es suficiente para formar hogares que vivan bajo la sabiduría de Dios. Dice 1 Timoteo 6:3, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Todos tenemos una personalidad diferente, eso es un hecho. Sin embargo, tenemos que entender que no podemos desviarnos de ninguna manera. Tenemos que supervisar, como está el versículo que dijimos: mirad que nadie los engañe. Tenemos que supervisar que verdaderamente estemos viviendo la palabra, conformarnos a las palabras de Jesús, que la Biblia sea nuestra norma de vida y no los libros cristianos, tal vez algún pensamiento de los hombres. Tienes que cuidar que tú estés sacando tu manera de vivir, que todo lo que haces o dejas de hacer sea porque la Biblia lo respalda y no porque lo respalde tal vez un hombre influyente, sea quien sea. Tienes que cuidar eso, que todo lo que hagas o no hagas sea respaldado por la Escritura, por las palabras de Jesús. La palabra de Dios nos marca todas las maneras en las cuales debemos edificar nuestro hogar, lo cual te va a llevar a tener una vida ordenada. Y esto, hermano, de tener una vida ordenada es evitar problemas mayores, errores y tropiezos. Es por eso de esta serie. La sabiduría de Dios te va a evitar caer en muchos errores. Si tú pones atención en la palabra de Dios y constatas que todo lo que haces está respaldado por la Escritura, vas a evitar muchos errores y muchos tropiezos en tu vida. Porque cuando hacemos las cosas según nuestro pensamiento, sin considerar a la Escritura, caemos en desórdenes. El asunto con el desorden es que nos impide ver la bendición de Dios en nuestras vidas. No hacer las cosas a la manera de Dios te hace no tener el respaldo de Dios.
Imagínate un hogar sin el respaldo de Dios. Los días son muy difíciles. Yo a veces, Samuel me cuenta cosas que sus compañeros le dicen en la escuela y a veces digo, ya lo voy a sacar. Y es que el mundo es difícil, las tinieblas son reales. Y saber que no tenemos el respaldo de Dios nos debería de dar temor. Si no hacemos las cosas a la manera de Dios, no vamos a tener su respaldo. Y vemos entonces, fíjate, yo en un tiempo conocí a una familia de cristianos que en ellos había un desorden muy marcado. La mujer era la que llevaba las cosas del hogar, era la que administraba, él trabajaba y ya llegaste, cállate con el dinero, yo administro porque tú no sabes muy bien, ella decidía sobre todas las cosas. Y el asunto es que muchas veces le iba muy mal, o casi siempre. Gracias a Dios después, con enseñanza, las cosas se ordenaron en sus vidas, pero es muy palpable cómo no hay el respaldo de Dios en las decisiones, porque se vive en desorden. Tenemos que vivir bajo el orden de Dios y así tenemos su respaldo. Y pase lo que pase, sabemos que Dios tiene todo bajo control y que obra a nuestro favor. Pero si vivimos en desorden, de nada vale decir que Dios tiene todas las cosas bajo control, porque seguramente estamos viviendo consecuencias de no hacer caso a la palabra de Dios, sino edificar nuestros hogares con su sabiduría. La palabra, la sabiduría de Dios aplicada en nuestras familias nos va a llevar a tener prosperidad de Dios en nuestras casas. Y para esto, mis hermanos, es necesaria la supervisión. Porque trabajar con la sabiduría de Dios conlleva la supervisión principalmente de nosotros mismos y también de los que están a nuestro cargo, de los que nos rodean. En primer lugar, tenemos que examinarnos a nosotros mismos, como dijimos, examinar que todo lo que yo esté haciendo esté respaldado por la palabra y cómo me desempeño delante de Dios. Tenemos que enfrentarnos con Dios, examinando nuestro corazón en oración y al mismo tiempo supervisar a los que Dios ha puesto en nuestras manos. No se trata, como muchas veces se piensa muy equivocadamente, no se trata de dar indicaciones y decir, lean la Biblia, tengan fe, pónganse a orar, confíen en Dios. Y cuando la esposa viene con situaciones, pues ten fe. Y a los niños, pues lean la Biblia, échenle ganas, vayan a la iglesia. No se trata de dar indicaciones nada más. Tenemos que supervisar nuestros hogares, porque supervisar es la segunda parte de enseñar, que es la formación. Cuidar que la forma de nuestro hogar se esté llevando de la manera correcta. Y podemos ver el principio de la supervisión en toda la Escritura, Dios dando mandamientos a los hombres y enseñándoles con amor, pero también con supervisión. Vemos desde el principio de la creación, Dios no creó a la humanidad y ahí háganse bolas, ¿verdad? ¿No? Hasta el día de hoy Dios está con nosotros. Está supervisando ahora en su iglesia que su palabra se lleve a cabo en las iglesias y en nuestros corazones. Dios no es quien va a decirte jamás, pues tú sabes, allá tú. En cuanto a la supervisión, no se debe entender como un acto de desconfianza, que muchos creen que es de esta manera. A muchos no les gusta supervisar, a muchos no les gusta que los supervisen, porque sentimos que van a pensar que tenemos desconfianza. Nosotros mismos nos sentimos mal cuando nos supervisan, pero la realidad es que nuestra supervisión es buena para nuestro desarrollo.
te da certeza y te da confianza. Seguramente tú puedes pensar en padres que dan muchas indicaciones pero no supervisan. Y se terminan sorprendiendo cuando ya es demasiado tarde. Pues yo le decía que se acostara a las 9. Yo le decía que dejara que no usara el celular. Yo le decía que tuviera cuidado con lo que viera. Yo le decía que tuviera fe y que fuera a la iglesia. Muchos casos de padres muy sorprendidos porque no supervisan. O en el matrimonio, cuando el uno al otro no se dan cuenta ni lo que están haciendo. No se consideran el uno al otro. Puras indicaciones. Y lo típico es el celular, ¿verdad? La esposa que va a agarrar el celular del marido. Ay, ¿a poco vas a desconfiar de mí? No. ¿Sí o no es típico eso? Y se indignan. ¿Me tienes desconfianza? No puede ser. Y los hijos con la puerta cerrada. Pues no estoy haciendo nada malo. Los esposos con la puerta cerrada. Los esposos con el celular a altas horas de la noche. Es que no tenía sueño, solo estaba viendo el TikTok. No estoy haciendo nada malo, lo que pasa es que eres bien tóxica, eres bien tóxico. Pero no, hermano, no es desconfianza, es protección. Es protección. De hecho, hay un comentario que dice que sería muy bueno desconfiar de aquellos que no quieren ser supervisados. ¿No dijo la Escritura? Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Muchos de los pecados que se cometen en nuestros hogares es por falta de supervisión. Suceden cuando el hombre y la mujer se encuentran solos, cuando los hijos están solos sin supervisión, cuando los jóvenes no tienen supervisión. ¿Cuántas historias no hemos escuchado de tragedias que pasan cuando los padres descuidan a los hijos? ¿Cuántas historias de matrimonios que fracasan por no interesarse en el desarrollo del cónyuge? Si verdaderamente quieres tener un hogar cristocéntrico, formar tu hogar con sabiduría de Dios, debes poner manos a la obra en la supervisión. Siéntate con tu esposa, pregúntale qué está leyendo, si está leyendo, dialoguen, fortalezcan su fe. Sé transparente en todo lo que hagas, da confianza. Ponte candados. Yo personalmente, todas mis redes sociales están ancladas a las de mi esposa. Mi esposa puede saber lo que hago todo el tiempo, lo que veo en el celular. Hay veces que me dice, oye, vi que te depositaron del trabajo, ¿eh? ¿Cómo lo sabe? Que su celular le llegan todas las notificaciones y ella puede ver todo lo que yo veo. Yo puedo ver todo lo que mis hijos ven en mi celular. Puedo saber qué videos ven. Tenemos que ser transparentes y tenemos que aceptar la supervisión de nuestro cónyuge. Necesitamos pedírsela. Y no indignarnos cuando alguien nos quiere supervisar. Porque eso trae mucha desconfianza y puede que algo suene mal ahí. Porque la supervisión tiene como propósito proteger nuestra vida, nos protege del pecado. Es como poner candados a nuestra manera de vivir, blinda a nuestra familia de la maldad, pero al mismo tiempo la supervisión puede sacar a la luz cosas malas, que si se tratan a tiempo, hay restauración. Qué bueno es cuando
podemos tratar las cosas que están mal en casa. Porque hay veces que ya es demasiado tarde. Pero también, bajo la supervisión, podemos identificar virtudes y podemos motivar, podemos animar, podemos alentar. Muchos esposos y esposas que no saben ni qué están haciendo su cónyuge, no saben ni qué hacen los hijos, no sabes ni para qué es bueno ni para qué es malo. Y esto trae muchas malas cosas, ¿verdad? Porque cuando no supervisamos, no conocemos. Y cuando no conocemos podemos lastimar, porque podemos estar forzando cosas que no son buenas. Si no supervisas, no te vas a dar cuenta de nada. Medita un poco en la supervisión diaria que tiene Dios contigo. Imagínate si no hubiera esa supervisión de parte de Dios, haríamos lo que queremos. Sin supervisión no hay dirección de Dios. ¿Cómo vamos a saber dirigir a nuestra familia? ¿Cómo vamos a formar si no sabemos dónde estamos parados? No sabemos lo que nos duele, en lo que flaqueamos, en nuestras fortalezas, en nuestras debilidades. Tenemos que ser esos hombres y mujeres que formamos eternidad en nuestros hogares. Tienes que dedicarte a formar cosas eternas en tu hogar. Con la venida de Jesús se revela el plan de Dios para nuestras vidas, un plan eterno y no terrenal, como aquellos religiosos de aquel tiempo que querían un Mesías que les diera un futuro terrenal próspero. Pero cuando viene Jesús, Él declara que no es así. Es un futuro precioso, eterno, fuera de la vida terrenal, el reino de los cielos. Dios forma en nosotros cosas eternas, su carácter en nosotros, para que seamos prósperos según Dios. Su sabiduría nos va a llevar a formar cosas eternas en nuestros hogares. ¿Estás sembrando eternidad en tu hogar? ¿Estás sembrando el reino de los cielos? ¿O eres un excelente motivador para las cosas naturales? Porque podemos ser motivadores de las cosas naturales, inclusive sin decir una palabra, alentando a nuestros hijos a que tengan las mejores cosas, sufriendo por la escasez como si fuera mala. Y con tu diario vivir, despreciar la vida eterna y amar la vida natural. Y eso no se enseña con palabras, se enseña con el diario vivir. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que estamos sembrando en nuestro hogar. Gálatas 6:8, en la palabra de Dios para todos, dice: quienes siembran únicamente para complacer a sí mismos, solo cosecharán de ello la destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, cosechará la vida eterna. Ten cuidado con lo que estás sembrando en tu hogar. Porque las buenas intenciones no bastan, hermano. Tenemos que enfocarnos en la voluntad de Dios para nuestros hogares. Porque por las buenas intenciones, muchos padres arruinan a sus hijos. Muchos matrimonios están arruinados con buenas intenciones. Por eso es que tú no puedes confiar en tu amor y en tus deseos, ni en tus intenciones. Solo puedes confiar en el amor de Dios y en su formación. Su amor nos lleva a toda verdad. Como padres que aman a sus hijos forman hijos caprichosos, berrinchudos, que lo único que hacen cuando se van de casa es ir a arruinar a otras casas. Es una realidad. Hijos amados, pero amados mal, sin el amor de Dios. Y así pasa con todas las personas.
Los matrimonios que no tienen el amor de Dios fracasan porque no viven con su sabiduría y no pueden edificar cosas eternas. Y yo creo que se aman de verdad. Un matrimonio del mundo, una pareja, yo creo que se aman y se casan, a la religión que sea, se casan. Yo creo que se aman, pero su amor no basta. Necesitamos el amor de Dios formando nuestros hogares, porque hogares formados con el amor del mundo es un fracaso. No hay éxito, no hay cosas que perduren. Como dice el pasaje que leímos, cosecharán destrucción, cosas que terminen aquí en la tierra. Y piensa bien esto, ¿en qué vas a trabajar? ¿En las cosas terrenales? Nada más tienes que entender que van a permanecer aquí, no te las puedes llevar, van a ser destruidas. Tú tienes que considerar qué es lo que estás haciendo y cómo estás viviendo. Considerar qué es lo que estás sembrando. No debemos enfocarnos en las cosas naturales, porque en Dios tenemos un futuro mejor. Y tristemente vemos muchos cristianos que no buscan las cosas de Dios, solo buscan las cosas terrenales y viven sin contentamiento, siempre como afligidos, queriendo más, pidiéndole a Dios, ay, ¿por qué esta situación me está pasando? Llega una enfermedad y a puro renegar, llega la escasez y a puro renegar, porque buscan las cosas terrenales y no hay contentamiento. En buscar las cosas terrenales no hay contentamiento, porque nunca te vas a llenar, tus ojos nunca se van a cansar de ver, nunca te van a bastar los zapatos, nunca te van a bastar las casas, nunca te va a bastar el carro que tienes. Pero ¿cómo te vas a acabar las cosas eternas? ¿Cómo te van a alcanzar? Están muy por encima de nosotros. Dios da abundantemente. Así que el problema, mi hermano, está en el amor. No en las cosas naturales, son necesarias para el diario vivir, pero el problema está en el amor. Primera de Juan 2:15 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y el versículo 17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si tú amas la voluntad de Dios, vas a sembrar cosas eternas y vas a cosechar cosas eternas. Pero si amas las cosas del mundo, todo será destruido. El problema está en el amor. Amar las cosas del mundo, amar a Dios. No puedes amar las dos cosas, porque aborrecerás a uno. Con uno vas a quedar mal, tienes que decidir a quién amas. El problema es el amor. Dios siempre va a demandar el primer lugar. Y no se trata de aborrecer la vida. Pues yo amo a Dios y no me importan nada las cosas terrenales. Es más, ni trabajo, ni hago nada, ni esto, ni otro. Es más, si me muero mejor, sirve que ya estoy con Dios. Yo conocí a una persona que decía, pues yo prefiero morirme, pero tienes 2 hijas, ¿cómo te quieres morir? Yo también aprecio mi vida, es la verdad. Yo quiero ver nietos, quiero ver a mis hijos crecer, pero amo más a Dios. También busco las cosas terrenales en el sentido de que voy y trabajo para proveer a mi familia, pero amo más a Dios. El problema está en el amor. Dios siempre va a demandar el primer lugar. La sabiduría de Dios nos va a llevar a que nos formemos y formemos nuestro hogar en las cosas eternas de Dios. Si cosechas lo espiritual, sembrarás cosas eternas en tu casa. Si cosechas cosas naturales, ¿qué pasará cuando llegue el momento que haya que decidir
de tus hijos, entregar su vida al Evangelio o no? Pues como muchos se lamentan, ¿verdad? Yo siempre iba a las iglesias. Sí, pero no se trata de la iglesia, se trata del amor a Dios. ¿Cómo los formaste? ¿Cómo los preparaste? Y ya en esos momentos, cuando vemos que realmente pasó el tiempo y no sembramos las cosas eternas en nuestra familia, ni en nuestra esposa o esposo, en los hijos, en los que nos rodean, y ya vemos las cosas arruinadas, lo único que queda es pedir oración. Y no que esté mal. Dios hace cosas grandes. Yo le decía a una persona, Dios es tan misericordioso y tan bueno, que a veces aunque haya malos padres, Dios provee su evangelio para restaurar la vida de los hijos, hasta huérfanos y heridos, lastimados. Dios es bueno, pero eso no niega la responsabilidad que tenemos. Así que, hermano, tenemos que pedir esa sabiduría con la cual tenemos que formar nuestros hogares. Todos, creo que todos aquí queremos hogares donde la presencia de Dios se manifieste, que su espíritu repose y se mueva. ¿Verdad que sí? O a ver qué sale. No, yo sí lo deseo, yo sé que tú también. Pero necesitamos su sabiduría. No podemos esperar resultados espirituales si hacemos las cosas a nuestra manera. No puedes esperar cosechar la vida eterna si solo siembras lo natural y tus labios solo hablan de las cosas terrenales y te mueves en las cosas terrenales y de vez en cuando recitas un pasaje de la Biblia. No hay resultados eternos si no hay una siembra de la palabra de Dios en nuestros hogares. Y Dios es bueno, hermano, porque de Él podemos obtener esa sabiduría de su palabra, esa iluminación necesaria, esa asistencia de su Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad, que nos quita la venda de los ojos y nos hace ver las cosas a la manera de Dios. Podemos pedirle a Él de su sabiduría. En el Salmo 119, 66 a 68, fíjate lo que dice, te lo voy a leer. Dice el salmista: dame la sabiduría y el conocimiento que necesito, porque confío en tus mandamientos. Y fíjate lo que dice. Estos somos, pues, todos nosotros. Antes yo no andaba en tu camino, y luego dice, y sufría mucho. Pero ahora cumplo fielmente tu palabra. Tú eres bueno y haces el bien. Dame la sabiduría y el conocimiento que necesito. De Dios podemos obtener esto. Santiago 1, 5, 6 dice: si a alguno de ustedes le hace falta sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da a todos con agrado. A Dios le agrada que le pidamos sabiduría, porque la necesitamos para poder agradarle a Él, para poder ser fieles, para poder edificar nuestros hogares con sabiduría. Lo necesitamos a Él. Podemos pedirle a Dios. Posiblemente hemos hecho muchas cosas mal. No posiblemente, seguramente hemos hecho muchas cosas mal dentro de nuestro hogar. Pero podemos pedir sabiduría a Dios, sabiendo que Él se agrada de la petición y sabemos que Él la va a dar, confiando, como dice la Escritura, pero pida con fe, no dudando nada. Y en esas cosas que hemos hecho mal, podemos también esperar de Dios restauración, porque en la sabiduría de Dios también hay restauración. Sí, ciertamente en Cristo es borrón y cuenta nueva en cuanto a su salvación, pero en la vida del hombre no podemos dudar que hay marcas por hacer las cosas mal, que hay heridas, pero Dios es bueno y nos puede restaurar. Podemos enmendar las cosas, pero como dice la Escritura, hermano, entre tanto que se dice hoy,
No endurezcamos nuestros corazones. Este pasaje, la Biblia eterna, perfecta, que no está alterada por el tiempo, dice, es Dios diciéndote hoy, si te hace falta sabiduría para edificar tu hogar, pídemela y yo te la daré. Pero necesitamos tener fe, hermano, confiar en que Dios puede hacer cosas tremendas a nuestra familia. Tenemos una convicción que seguir. Tenemos una convicción que seguir. Porque para alcanzar una meta, si tú quieres un hogar cristocéntrico, si quieres ver a Dios moverse en tu casa, necesitas tener convicciones firmes. Necesitas esa convicción que te va a llevar a permanecer en aquello que has decidido. Y a veces, muchas veces nuestras convicciones no son tan firmes, o de hecho no son convicciones. Pensamos y dijimos, ay, eso es bueno, yo lo quiero para mi casa, yo lo quiero para mi vida, pero no es una convicción firme. Decimos creer, pero la verdad es que medio creemos. Y no vemos entonces los propósitos de Dios en nuestros hogares. Por lo tanto, hermano, no debemos ser cristianos de doble ánimo. Tenemos que perseverar en las cosas de Dios y sus fundamentos en nuestros hogares. Dice Santiago 1:7 acerca de los de doble ánimo. No saben lo que quieren, por lo tanto no pueden esperar nada de Dios. El que duda es inestable en todo lo que hace. Necesitamos convicciones firmes para formar hogares con la sabiduría de Dios. ¿Recuerdas a Josué, ahí en Josué 24:14? Diciéndole Josué, retando a un pueblo que era indeciso en su manera de pensar, no tenía una convicción firme, y les dice, por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente, desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Eufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Eufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Y esta es la convicción de Josué. Por mi parte y mi familia, serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Esas son convicciones firmes. Elías lo dijo así, ahí en 1 Reyes 18:21, te lo leo en la Nueva Versión Internacional, dice, Elías se presentó ante un pueblo indeciso y les dijo, ¿hasta cuándo van a estar indecisos? Si ustedes creen que el Dios verdadero es el Señor, síganlo, pero si creen que es Baal, síganlo entonces a él. Y viene lo más tremendo después. El pueblo no dijo nada. Dios estaba hablando a un pueblo para que tuviera una convicción firme y el pueblo quedó mudo. Es decir, no supieron ni qué. Luego vemos. Pero, ¿cuál es tu convicción? ¿Qué vas a hacer hoy? El propósito de la exhortación de nuestro Señor es traer bendición a nuestros hogares. Dios quiere bendecir tu hogar con toda cosa espiritual. Su sabiduría está dispuesta para todos nosotros, porque por medio de ella alcanzamos sus promesas. En Deuteronomio 5:32 dice, tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado, y no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de la larga vida en la tierra que van a poseer. Pónganse de pie, hermanos. Dios nos invita, nos insta a que trabajemos en nuestros hogares con sabiduría, mis hermanos, con su palabra,
lo cual va a ser la seguridad para nuestra vida, en la cual podemos cosechar las cosas eternas. De lo contrario, solo vas a echar a perder las cosas. Solo en su palabra alcanzaremos la verdadera prosperidad. Y lo más padre, hermano, tu familia contará con el respaldo de Dios, pase lo que pase. Y yo quiero que mi familia cuente con el respaldo de Dios en todas las cosas. A veces llega el tiempo en que el hombre que ha negado la sabiduría de Dios en su vida dice: ya estoy cansado de hacer las cosas a mi manera. Necesitamos contar con el respaldo de Dios en todo lo que hacemos, con su protección. Trabajar en nuestros hogares con su palabra nos va a llevar a cosechar las cosas eternas de nuestros hijos y nuestras familias. Todos deseamos ver a nuestros hijos entregados al Señor. Iván preguntaba al inicio: ¿cuántos quisieran ver esas personas de tu familia entregadas a Dios? Todos quisiéramos eso, pero ¿cuántos estamos trabajando para eso? No podemos esperar buenos resultados espirituales, resultados eternos, si no edificamos nuestros hogares con sabiduría. Cierra tus ojos, mi hermano. Así como en su tiempo Elías habló delante de un pueblo que no tenía una convicción firme y les decía: tienen que decidir a quién van a seguir, si al Dios verdadero o a Baal. Tenemos que decidir con qué vamos a edificar nuestros hogares, si con la sabiduría de Dios o lo vamos a hacer a nuestra manera. Tengamos cuidado de no actuar como este pueblo en aquel entonces, que no dijo ni una sola palabra, dice la Escritura. Yo considero que cada vez que Dios habla en nuestra congregación, en nuestra vida diaria, tenemos que dar una respuesta. Así es que habla con Dios en lo que Él te ha mostrado, en lo que Él te ha hablado. Y dice la Escritura en el Salmo 127, si el Señor no construye la casa, tu hogar, los constructores están perdiendo el tiempo. Si el Señor no vigila tu ciudad, los guardias pierden el tiempo. Si no estamos edificando nuestros hogares con la sabiduría de Dios, estamos perdiendo el tiempo. El asunto con perder el tiempo, mi hermano, es que se pueden perder las almas. Podemos ser esos instrumentos de Dios que lleven el Evangelio a nuestras próximas generaciones. O podemos ser esos cristianos que estemos perdiendo el tiempo y les cortemos a los que siguen con la bendición de conocer el Evangelio, no de palabras, sino con poder de Dios manifestando su gloria en nosotros. Pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. Si el Señor no construye nuestro hogar, estamos perdiendo el tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de tu presencia, reconociendo que eres tú, Dios vivo, eterno, que habla con misericordia, con verdad, que nos quieres llevar a formar hogares que manifiesten el poder de tu palabra. Yo, junto con mis hermanos, nos ponemos delante de ti y te pedimos, Señor, que nos ayudes a edificar nuestros hogares con sabiduría. Y perdónanos, Señor, si hemos hecho las cosas a nuestra manera. Perdónanos por las cosas que hemos arruinado.
Y el día de hoy, Señor, tu iglesia pide tu socorro, tu ayuda, tu sabiduría. Gracias porque no la rehusas, sino que la das con agrado. Gracias, mi Señor, por tener esa voluntad hermosa de querer hacernos bien, aunque no lo merecemos. Señor, esta noche quiero tener esa convicción firme, inamovible, de formar mi hogar bajo tus principios, bajo tu palabra, y ver esos frutos espirituales que muchas veces nos hemos negado por hacer las cosas a nuestra manera. Mi Señor, ponemos en tus manos nuestro hogar, nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, los que nos rodean. Danos de tu gracia, mi Señor, para formar hogares con sabiduría. Te amamos, mi Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, pues démosles un aplauso a Dios. Y bueno, hermanos, pues a formar hogares en la sabiduría de Dios. Estamos despedidos. Buenas noches. Misericordia y responde.